desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 1 minuto. El hundimiento de la reforma tributaria por parte de las comisiones económicas del Congreso representa una de las más grandes derrotas del gobierno en el legislativo. Y es que esta reforma que llevó al Congreso el ministro Diego Guevara, que enfrenta su primera derrota como cabeza de la cartera de Hacienda, es diferente, por ejemplo, al precedente de la reforma a la salud, porque el gobierno la necesita para la estructura financiera del Estado, para el presupuesto del próximo año, que es de 523 billones de pesos. Por eso la meta inicial era llenar ese hueco completamente con 12 billones de pesos. En las dinámicas del Congreso, para intentar salvarla, el ministro Guevara anunció el recorte a 9,8 billones de pesos, y esta ponencia solo tuvo firmas de 7 de 38 ponentes que tienen las comisiones económicas conjuntas. Desde ahí se cantaba el mal ambiente de esta iniciativa, por lo cual muchos dicen que esto es un acto de torpeza política del gobierno, porque ya estaba cantado el resultado. Vamos a ver entonces cómo avanzó ese bloque de oposición a la reforma. El gobierno ha dicho que se trata de un mensaje de la oposición al presidente Gustavo Petro, pero miren que aquí hay incluso votos del partido Alianza Verde, votos de la U, votos de los liberales, que aún siguen siendo entonces de esa coalición del gobierno del presidente Gustavo Petro, que está en independencia. Incluso ahí, ustedes lo ven en el centro, el senador Paulino Riascos, que es del partido de gobierno del Pacto Histórico. Vamos a revisar rápidamente entonces cómo votaron las comisiones económicas conjuntas, que recordemos ni siquiera alcanzaron a votar la ponencia del gobierno, votaron fue el archivo de la iniciativa. La Comisión Tercera del Senado votó a favor del archivo con 8 votos y 6 en contra del archivo. Ahí están, por supuesto, los votos del partido de gobierno. La Cuarta del Senado aprobó con la misma votación esa ponencia de archivo de la oposición. Nos vamos entonces a las comisiones de la Cámara. La Tercera, que fue la que cantó el resultado determinante, votó 17 votos a favor del archivo y 2 en contra. Y finalmente, la Comisión Cuarta de la Cámara votó 16 votos a favor del archivo y 10 en contra. Es por eso que hasta ahora hacemos un contacto muy importante con la cabeza del Poder Legislativo en Colombia, con Efraín Cepeda, presidente del Senado del Partido Conservador. Bienvenido, presidente Cepeda, Noticias Caracol, un gusto tenerlo. Muchas gracias por la amable invitación a Noticias Caracol, en un día pues importante para la independencia de los poderes. Bueno, está. Pues esa independencia por parte del Congreso de la República, que de ninguna manera es notaria del gobierno nacional y que puede discutir con independencia las reformas, así como lo hemos hecho, por ejemplo, con la reforma a la salud, no como lo hicimos por primera vez en la historia reciente con un presupuesto general de la nación, que se pretendía que aprobáramos a ciegas la reforma tributaria incluida en ese presupuesto, y anoche la reforma tributaria, que consideramos que realmente era un círculo vicioso para el despegue de la economía y un círculo vicioso para el bolsillo de los ciudadanos. Incluso nosotros teníamos claro que pues, al interior del gobierno nacional no se mira con buenos ojos la inversión privada. Pensábamos que era solo contra los grandes empresarios, y aquí se demostró que también son contra los microempresarios, porque pretendían que nosotros aboliéramos el régimen simple, perdón, que había permitido la formalización de 126.000 microempresarios, y se iba a derribar de un solo plumazo. De manera que ahí defendimos las MIPYMES, las microempresas, defendimos el bolsillo de los ciudadanos con impuestos pues, extremos. Yo lo que le digo al gobierno nacional es: ¿para qué quieren 8 o 9 billones de pesos de una reforma tributaria si tienen sin ejecutar a noviembre 30 102.6 billones de pesos? A noviembre 30 no han ejecutado esos. ¿Dónde está esa plata? Está en bancos, está en fiducias. ¿En qué sitio está? Ahí está la plata, y la plata también está en la caída del recaudo tributario, y el recaudo tributario está cayendo 20% en comparación del 23 y el 24. Y aquí lo que toca es apretarse al cinturón, reducir gastos de funcionamiento que se vienen incrementando exponencialmente. Por ejemplo, se crean consulados y se crean pues, embajadas
todos los días, de manera que ese recaudo, ese gasto de funcionamiento sin hay que reducirlo. Presidente, en las reacciones de diferentes integrantes del gobierno nacional, incluso el mismo presidente Gustavo Petro, decía que el Congreso ahora es responsable del incumplimiento futuro de los compromisos del Estado, del recorte que se viene en inversión social. ¿Les está diciendo a ustedes que son los responsables de lo que se venga? ¿Qué opina de eso? Que eso no puede ser, es incongruente, porque mire que para este año 2024 el Congreso de la República le creyó al gobierno nacional que iba a recaudar 15 billones de pesos en unos tribunales de arbitramiento. Así aprobamos este presupuesto y eso resultó un fiasco, no se recaudó nada. Y por eso hoy se está haciendo un recorte del presupuesto de este año en 24 billones de pesos. De manera que es un espejismo decir 8 billones que no aprobamos anoche, si los comparamos con los 102 billones de pesos que no han ejecutado, pues se deja a las claras que la responsabilidad está en el gobierno central. Presidente, le quiero hacer una pregunta un poco sobre las dinámicas políticas. Ayer lo señalaban a usted de hacer ese cambio de votación, entre otras cosas porque usted no quería reconocer el triunfo de la oposición, de Miguel Uribe y el Centro Democrático como autores de esa ponencia de archivo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, pues no es cierto. Nosotros pues teníamos en la Comisión Tercera 11 votos para negar la ponencia radicada por los ponentes, es la del gobierno nacional. Pues calculamos que en la Cámara de Representantes eso no iba a pasar y nos estábamos reservando para ese voto. Por eso aclaramos el voto, varios miembros de la Comisión Tercera. Y para nadie es un secreto que yo desde el primer día estoy opuesto a esa reforma tributaria, desde septiembre lo estoy diciendo. Desde la discusión del presupuesto general de la Nación, en congresos como el de Ande, anuncié que teníamos los votos para hundir la tributaria el 6 de septiembre, más o menos. Luego lo reafirmé en congresos diferentes, como la CCI, como FEDEGAM, muchos otros. Estamos opuestos a ello y por eso yo aquí lo que destaco hoy, de agradecer esa independencia que demostraron la Cámara de Representantes y el Senado de la República para decirle no a ese círculo vicioso que representaba una tributaria que golpeaba muy fuertemente el bolsillo de los colombianos. Aquí tenemos que atraer es la inversión privada. Tenemos que decirle a los privados que vengan, que le damos seguridad jurídica, eso genera empleos, crecimiento económico y más recaudo tributario. Presidente, ¿usted coincide con esas teorías que hoy señalan que el escándalo de gestión del riesgo y el desgaste en las relaciones con el saliente ministro Bonilla tuvieron que ver también en este resultado? Yo siempre he expresado que son dos líneas paralelas y como presidente del Congreso lo expresé desde el primer día. Una cosa son los escándalos y otra cosa es la agenda legislativa del Congreso de la República que tiene que continuar. Hoy tenemos plenaria del Senado, el lunes también la tenemos, hoy hay diferentes comisiones actuando desde las 8 de la mañana, la plenaria a las 9:30, de manera que nosotros no podemos detener el accionar de una rama independiente del poder público. Eso sí, yo pregoné, y lo dije desde el 20 de julio, el día de mi posición, la independencia del Congreso de la República. Y como poder público independiente, negamos un presupuesto general de la nación, cuando creo que no estaban ni siquiera los escándalos ahí sobre la mesa, porque nos pretendían imponer una reforma tributaria por la puerta de atrás sin discutir la 12 billones de pesos. Era tan compleja la reforma tributaria que ni siquiera los partidos de gobierno habían logrado radicar una ponencia. Solo se radicó una ponencia, creo que el día viernes, algo así, y de 40 ponentes solo la firmaron 7 ponentes a esa reforma tributaria porque se entendía pues, que realmente no era sano en un momento tan difícil como este, un momento de caída de la inversión privada de más del 25%, imponer más tributos y gravar, como en efecto, a los microempresarios, 126,000 de ellos, y tengo que repetirlo, cuando le iban a abolir el régimen simple que habían servido para formalizarlos y generar empleo. Pues, presidente, le agradecemos por su postura, por este análisis y estas reflexiones hasta ahora aquí en Noticias Caracol sobre el hundimiento de la reforma tributaria. Gracias. Muchísimas gracias por la amable invitación a Caracol. A usted.